Bienvenidas y bienvenidos a su canal Psicoayuda Guatemala. Continuaremos con la lectura del libro de la doctora Mary Franz Irigoyen, El abuso de debilidad y otras manipulaciones. Les saluda Yadira Monterroso, quien les lee los libros de la doctora Mary Franz Irigoyen. Vamos por la página 24.2, de la influencia a la manipulación. El charlatanismo nació el día en que el primer bribón se encontró con el primer imbécil, Voltaire. Para obtener algo de alguien, podemos elegir entre varias técnicas. Podemos intentar convencerle abiertamente recurriendo a argumentos lógicos y racionales. Podemos intentar persuadirle y entonces mezclaremos los argumentos lógicos con los elementos afectivos. También podemos intentar influenciarlo o manipularlo para que cambie de opinión, aparentemente con toda libertad. Por último, podemos usar medios más violentos como la intimidación o la fuerza, pero en ese caso el abuso es más evidente. Los especialistas en psicología social o en comunicación han estudiado los distintos factores que permiten obtener un consentimiento o una acción o una adhesión a una idea. Trataban de comprender cómo unos sujetos que a priori no presentaban ninguna vulnerabilidad especial podrían tomar decisiones aparentemente irracionales o ilógicas. Llegaron a la conclusión de que un hombre normal es naturalmente vulnerable a la influencia y a la manipulación, sobre todo si presume de ser capaz de mantener promesas y resoluciones. Sin embargo, a menudo oímos que tal o cual persona demasiado débil es influenciable. Trataremos de comprenderlo. Convencer o persuadir. Convencer no es lo mismo que persuadir, aunque se trata de ambos casos de conseguir la adhesión de alguien, el camino no es el mismo. Convencer es hacer que otro admita una forma de pensar o de actuar mediante explicaciones racionales. Ello obliga a realizar unos esfuerzos de argumentación o de demostración y requiere tiempo y atención por parte del interlocutor, consciente de que están tratando de convencerlo. Como esos esfuerzos son explícitos, en general son bien aceptados porque se dirigen a la razón y no al inconsciente, aunque pueden basarse en argumentos falaces. Persuadir es provocar un cambio en la voluntad del otro mediante argumentos lógicos, pero también actuando sobre la afectividad a través de la seducción o la adulación. En este caso, el interlocutor participa activamente en el proceso, pues es el que intenta persuadir al otro, adopta su discurso y su sensibilidad y también a su vulnerabilidad. La persuasión es un arte que comporta una parte de improvisación muy importante que no es posible estudiar en manuales. Algunas personas están dotadas de forma innata para persuadir a los demás. Tienen un carisma o una gran facilidad para la comunicación. Una persuasión eficaz resulta de un equilibrio sutil entre la credibilidad atribuida a la fuente del discurso, el tipo de argumentos enunciados y su coloración emocional. La persuasión es percibida como una atribución externa. Otra persona me empuja hacia. Es una táctica menos eficaz que la que da la sensación de ser una motivación interna. He decidido libremente. La seducción. El término seducción viene del latín seducere, que significa separar, llevarse a un lado.
En su acepción moderna, seducir significa encantar, fascinar de forma irresistible, pero también hechizar, adquirir un ascendiente sobre el otro. Seducir se dice además de una acción destinada a provocar la admiración, a atraer o a despertar el amor de una o varias personas y, por extensión, corromper la inocencia de una muchacha, es decir, abusar de ella, engañarla. La seducción constituye así una trampa preliminar de todas las relaciones amorosas. En la Grecia antigua, se creía que la clave de la seducción no residía en el emisor, sino en el receptor, pues seducir es adaptarse al otro, decirle lo adecuado en el instante oportuno. Efectivamente, un seductor no alcanza su objetivo más que en la medida en que se encarna un deseo latente en el otro y colma en él un vacío. Veamos un caso. Gloria conoce a un hombre en casa de unos amigos y queda inmediatamente seducida. Al cabo de 8 días, él le pide que se casen, insiste y ella acepta. Está muy enamorada y los 3 años posteriores a la boda han sido perfectos. Con él no había rutina, todo era imprevisto. Lo que me gustó al principio de casados es lo que me desgastó después. Era inconsecuente, imprevisible, todo lo que hacía le parecía bien. Cuando salieron por primera vez, le mostró un fajo de billetes para la noche. Más tarde ella se enteró de que aquello era el sueldo del mes. Poco después de la boda, la convenció para que dejase su empleo y se fuera a compartir con él una vida más verdadera, rodeados de naturaleza. Allí, ella tenía un empleo fijo. Él, en cambio, tenía un trabajo precario porque quería reservarse tiempo para su ocio. De cambio, tenía un trabajo precario. De hecho, ella trabajaba mucho, él muy poco. Las cosas se agravaron cuando llegó el momento de pagar los impuestos. Gloria descubrió de repente que su marido se había gastado desde hacía años todo el dinero destinado al erario público. Desde entonces, ella ha tenido que acumular 2 empleos porque tiene el salario prácticamente embargado. Pero además se quejó ni se enfadó. Lo amaba locamente y creía que las cosas se arreglarían. Cuando ella dudaba del porvenir de su matrimonio ante las mentiras del marido, éste sabía decirle algo que le permitía seguir creyendo en él. Su trabajo la agotaba tanto que, privada de capacidad de reacción, acababa siempre dejándolo todo en manos de su esposo. Su entorno la ponía en guardia, la avisaba de que era demasiado complaciente, de que debía desconfiar. La seducción solo es posible teniendo en cuenta al otro. Baudrillard lo resumía así: la persona seductora es la persona en la cual el seducido se reconoce. La influencia. La influencia no siempre es un fenómeno negativo, sino un fenómeno psicosocial normal, que existe en todas las relaciones interpersonales. La relación con los demás está hecha de lazos recíprocos. Uno recibe la influencia de los demás, pero normalmente puede responder influenciado a su vez. Otros somos a la vez emisores y receptores de influencia. La influencia no es la manipulación. Incluso es una fuente de enriquecimiento y un medio de innovación. Los anunciantes lo saben y por eso cortejan a los que tienen influencia en Internet, a estos jóvenes que recomiendan una página web o una tendencia a través de las redes sociales. La influencia solo se convierte en problemática en manos de personas malintencionadas que intentan sojuzgar al otro. En hechicería
es poseído el que está bajo la influencia de un espíritu que actúa dentro de su persona. Toda la dificultad consiste en percibir el límite entre la influencia normal y una influencia abusiva. Se puede detectar intuitivamente que una influencia no es buena, que hay abuso, pero en general no confiamos lo bastante en nuestra primera impresión y más tarde lo lamentamos. La inducción de un comportamiento. En 1989, en su libro, Pierre Janet, eminentemente psicólogo y filósofo francés, hizo un estudio muy detallado de los fenómenos sugestión y sugestionabilidad. Según él, todos los hombres actúan los unos sobre los otros y las relaciones sociales consisten siempre en acciones y reacciones recíprocas, acompañadas por un consentimiento voluntario o una aceptación más o menos resignada y consciente. Sin embargo, el consentimiento desaparece completamente e incluso resulta inútil en el caso de la sugestión. Según él, la sugestión es posible por la debilidad psíquica momentánea ligada a un estado de distracción exagerado, por ejemplo, cuando la mente está muy atenta a otra cosa. Se produce entonces un estrechamiento del campo de la conciencia. Cuando una sugestión tiene éxito, las ideas sugeridas rechazan las ideas contrarias y desaparece todo espíritu crítico. Un mago hace subir al escenario a un espectador que jura para sus adentros que se mantendrá vigilante y no se dejará engañar. El artista bromea con él, le pone brevemente la mano en el brazo y luego hace unos trucos con una moneda, agitando los brazos. Cuando al cabo de un momento, diciendo que ya es hora de pasar a las cosas serias, el mago pregunta la hora. El hombre se da cuenta que le han virdado el reloj. ¿Cómo lo ha hecho el mago? Para quitar al hombre lo que tenía en el bolsillo, lo ha distraído, ha engañado a su cerebro haciendo grandes gestos, así ha creado una ilusión cognitiva que ha afectado su atención, su memoria y su conciencia. La manipulación. Al comienzo de toda manipulación hay una mentira. El manipulador pretende con un relato mentiroso obtener del otro un comportamiento que espontáneamente jamás haría o habría sido el suyo. Los investigadores en psicología social son tajantes. Las mejores estrategias no recurren a la coerción porque la manipulación es más eficaz que la violencia directa. Han constatado, por otra parte, que la persuasión también puede cambiar las mentalidades, pero no cambia los actos. En cambio, la manipulación provoca el consentimiento del otro sin hacer presión o sin tener que realizar ningún esfuerzo para convencerlo. Es una vía rápida que escamotea la argumentación y que trata de obtener un consentimiento automático. La persona manipulada no sospecha nada, no es consciente de que la están manipulando e incluso la mayoría de las veces tiene la sensación de libertad. La manipulación forma parte de la vida. Existe entre los animales, entre los humanos. No todas las manipulaciones constituyen violencias morales y algunas son positivas. El objeto puede ser noble, estimular a un estudiante, motivar a un subordinado, ayudar a un paciente. La manipulación también está presente en toda seducción amorosa y entonces se acepta como un conocimiento de causa, pues forma parte del juego. Veremos que las cosas son muy distintas cuando hay acoso sexual. Sufrimos todos los días pequeños actos de manipulación más o menos perjudiciales. Es el vendedor que nos hace comprar un artículo un poco pasado, el banquero que nos vende una inversión que no representa riesgos, etc. Expuestos a la mala fe y a la mentira deliberada, al final estamos furiosos.
avergonzados y en definitiva somos más desconfiados, lo cual no impedirá que nos vuelvan a estafar. Existen manipulaciones anódinas, banales, cotidianas, que conllevan una sumisión sin presión. El ejemplo de que a menudo aducen los psicosociólogos es la persona que en una estación le pide a otra: ¿puede guardarme la maleta un momento mientras voy al baño? Es difícil negarse. Según el grado de libertad dejado al interlocutor, estas manipulaciones podrían ser consideradas como violencias morales o no. La diferencia está en la intencionalidad. En la medida en que esa acción no se imponga como por la fuerza, sino por la persuasión, y no sea necesariamente percibida de entrada como violencia, el abuso solo aparece a posteriori. La eficacia de una manipulación depende menos de la predisposición del manipulado que de la habilidad del manipulador. Y aunque los buenos manipuladores actúan por instinto, es posible descifrar los procedimientos que utilizan para provocar una auténtica parálisis de la libertad y la voluntad, un adormecimiento de la conciencia en el sujeto manipulado. Para manipular a alguien primero hay que seducirlo, estar con él una corriente de simpatía y colocar la relación en un registro íntimo, basado en una sensación de confianza. Se neutraliza así su lucidez y se disminuyen sus resistencias. Una de las víctimas de Philip, que describiremos en el tercer capítulo de este libro, habla de abuso de simpatía. Los grandes manipuladores dominan la manipulación cognitiva, pero sobre todo lo que dominan es la manipulación de los afectos. Son capaces de percibir por intuición las aspiraciones de la futura víctima, sus reticencias y sus identificaciones. Entran entonces en resonancia con lo que han percibido de ella y, como camaleones, se hacen parecidos a lo que en el otro puede establecer un vínculo de empatía. Adaptan por instinto su discurso al de sus interlocutores, revistiendo la identidad que a estos les agrada. Detectan sus normas para establecer la relación de una forma que corresponda a sus aspiraciones. En su libro About the Fallibles, Catherine Breillant cuenta cómo conoció a Christophe Rocancourt y cómo éste le robó todo su patrimonio. Cuando se lo presentan, ya sabe quién es. Él se vanagloria de haberse hecho pasar por un heredero de Rockefeller, por el hijo de Dino Laurentiis y Sofía Loren, de haber robado $35 millones, por lo que fue condenado a 5 años de cárcel, de haber vivido otras vidas distintas a la suya. Dice ser un as de las finanzas, un boxeador, un campeón de Fórmula 1, etc. Después de muchísimas estafas y de haber pasado años en la cárcel, se las ha arreglado para transformar los sucesos en leyenda y se ha forjado a través de las entrevistas en los medios una imagen brillante de estafador arrepentido. Christophe Rocancourt se enteró de que a Catherine buscaba un bad boy para la película que iba a dirigir. Enseguida comprendió que eso también correspondía a un interés personal y supo aprovecharlo. Hablaremos más tarde de este caso. Las técnicas de manipulación del comportamiento han sido bien estudiadas por los especialistas de la comunicación y los investigadores de la psicología social, sobre todo en Estados Unidos. En Francia, Robert Vincent y Jean-Léon Beauvoir han intentado hacer una síntesis en un libro muy reeditado.
Petit traité de manipulation à l'usage des hommes gens. La crítica que a menudo se hace a las técnicas de manipulación es de orden moral, porque estas últimas implican la inconsistencia de la víctima. Sin embargo, esos métodos no crean nada nuevo, sino que se basan en unas tendencias naturales que ya existen en los individuos. Algunas de estas técnicas para obtener la implicación, que podríamos llamar de manipulación, empiezan a ser bien conocidas, pues se han estudiado y ahora están en todos los manuales de gestión y de venta. Uno de esos manuales se presentaba incluso con este eslogan: sé el que persuade, no dejes que te manipulen. Un buen vendedor sin duda lo hace por instinto y no necesita estudiar todas esas técnicas en los libros, pero conocerlas puede constituir un valor añadido en su vida profesional. Cuando alguien incorpora esas leyes de funcionamiento, la probabilidad de inducir efectivamente el comportamiento deseado parece ser que aumenta entre un 10 y un 20%. Digámoslo una vez más, los resultados positivos que se obtienen dependen de la manipulación y no de la personalidad de los individuos manipulados. Las investigaciones muestran varias cosas. Primero, que hay que tener en cuenta el hecho de que una persona culta puede no serlo en todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, se puede ser un médico eminente y dejarse engañar por el operario que viene a reparar la lavadora. Además, un mismo mensaje persuasivo se recibe de forma distinta según el interés que uno tenga en el tema. En función del tipo de situación, se movilizan dos vías distintas de tratamiento de la información. Un tema que interese especialmente a una persona será tratado por la vía central, en tanto que los temas referentes a campos poco familiares o que se rigen por criterios emocionales serán tratados por una vía periférica en el análisis, y el análisis es más pobre. Tenemos el ejemplo de un informático que va a comprarse un ordenador nuevo. El vendedor deberá proponerle argumentos sólidos, pues el cliente los analizará y los comparará con otros, sin dejarse impresionar por un rollo. Este mismo informático, al que le duele mucho la espalda de tanto estar en el ordenador, querrá cambiar la silla. Aunque no se base en ningún argumento razonable, se dejará seducir por la que parezca más ergonómica, será cual sea el precio, por lo que el vendedor le presente como una ganga. Cuando se quiere obtener de alguien que modifique sus ideas o sus comportamientos, más eficaz que utilizar una técnica basada en la persuasión es optar por una estrategia comportamental. Esta consiste en lograr actitudes o actos preparatorios de ese cambio, aunque parezcan irrisorios. Estos últimos comprometen al que los emite, haciendo así más probable la realización de la conducta que se espera. Un empleado que desea cambiar sus días de vacaciones puede negociar con un compañero argumentando, entre comillas: mi mujer solo puede tener vacaciones en esas fechas, pero para las vacaciones siguientes te dejo escoger a ti. También puede tenderle una trampa al otro pidiéndole al principio algo insignificante, por ejemplo, que aplace un día o dos el comienzo de sus vacaciones para finalmente cambiarle totalmente la planeación. He aquí algunos ejemplos de técnicas de persuasión. La técnica del pie en la puerta. Al obtener el acuerdo de una persona para algo que se le pide, existen muchas posibilidades de que luego acepte también una petición más importante.
Si uno empieza pidiendo la hora a alguien antes de pedirle dinero para tomar el autobús, la probabilidad de obtener el dinero será mucho mayor que si no se ha hecho ninguna pregunta preparatoria. El dedo en el engranaje. En aras del principio de coherencia, una persona puede encontrarse atrapada en un proceso de escalada. Su compromiso requerirá cada vez más implicación y será cada vez más costoso. No actuamos en efecto para respetar nuestras convicciones, modificamos al contrario nuestras opiniones para justificar a posteriori nuestros comportamientos. Cuando empezó a prestarle dinero a Christophe Rocancourt, Catherine ya no pudo echarse atrás. Hubo una escalada en la implicación. Naturalmente, Christophe no había estudiado estos métodos, actuaba así instintivamente y por eso era peligroso. Tanto en el seno de una pareja que se tambalea como al frente de una empresa, comprometerse puede llevar a una escalada, radicalizando unos comportamientos problemáticos. La técnica del anzuelo, partiendo del principio de que a la gente le cuesta echarse para atrás cuando ha tomado una decisión, se lleva a alguien a decidirse por una acción de la cual se le oculta provisionalmente el costo real. Luego se le anuncia la realidad de la situación con sus inconvenientes y sus condicionantes. El interlocutor se siente entonces obligado a mantener su respuesta. Se invita a unos estudiantes a participar en un breve experimento de psicología. Muchos aceptan. Posteriormente se les advierte de que el experimento se realizará a las 7 de la mañana y se les invita a confirmar o retirar su disponibilidad. El número de estudiantes solicitados en primera instancia que aceptó fue más numeroso que aquellos a los que se les anunció de entrada que el experimento se haría tan temprano. El anzuelo es la voluntad de coherencia de los individuos inteligentes, porque siempre quieren reaccionar de una forma que justifique sus decisiones anteriores. El engaño. Se trata de llevar a un sujeto a tomar una decisión que finalmente no se concretará. Eso engendra una decepción, sobre todo si la primera propuesta era interesante. Se presenta entonces una alternativa, sin duda menos interesante, pero cuya función será reducir la frustración. Este truco se emplea muy a menudo en las tiendas en época de rebajas. El artículo presentado con un 50% de descuento ya no está disponible en la talla deseada, pero te proponen un artículo similar que no está rebajado. La técnica de la puerta en las narices. La finalidad de esta técnica es mantener una negativa o una primera petición para conseguir un sí a la segunda, que es la verdadera. Un voluntario de una organización benéfica para una persona por la calle y le pide que participe en una jornada a favor de su organización. Cuando la persona se niega, le propone que compre un llavero de la organización para una cantidad modesta. Este método apuesta por una norma de reciprocidad, como el que pedía parece haber hecho una concesión al modificar su petición. Al interlocutor le hará más difícil negarse a algo que parece anodino. Dejemos aquí la descripción de las técnicas de manipulación que ahora ya se encuentran en muchos manuales destinados a los comerciales y a los gestores. Estas técnicas solo son herramientas que se pueden utilizar de forma más o menos honrada. La dominación.
Conseguir la dominación sobre alguien marca una nueva etapa. Contrariamente a la manipulación, que puede ser puntual, la dominación se instala en un tiempo hasta el punto de crear una verdadera relación patológica. La relación de dominación es un fenómeno natural existente, relativamente corriente, que puede producirse en cualquier relación humana cuando existe una interacción entre dos individuos o un grupo de individuos. La dominación puede ejercerse en la pareja, en la familia, en las instituciones, pero también en las sectas o a través de un poder mediante la propaganda. Etimológicamente, el término francés emprise, dominio, deriva de la contracción del verbo latino impredere, que significa apoderarse, física o mentalmente. A partir del siglo XIX designa en el derecho administrativo galo el hecho de apoderarse de algo de forma regular o irregular. Por extensión, el término designa actualmente el ascendiente intelectual o moral ejercido sobre un individuo o sobre un grupo. La dominación se caracteriza, en efecto, por la influencia psíquica de un instigador sobre su víctima, sin que ésta lo sepa, ya que no percibe ni los trucos ni las intenciones del abusador. Ejercer la dominación sobre un niño, como veremos, es más fácil, pero también mucho más destructivo que sobre un adulto. Si una persona toma conciencia de que la otra la domina o trata de controlarla, es que su espíritu crítico aún es bastante reactivo. Por lo tanto, no hay relación de dominación. Pero ¿cómo detectar con seguridad esos fenómenos? La dificultad estriba en que un individuo dominado afirmará que ha aceptado la situación de forma totalmente voluntaria y que no está sometido a nadie. La dominación no siempre es un fenómeno negativo. Toda dificultad consiste en detectar el momento en que una relación se vuelve abusiva. En los primeros tiempos de una relación amorosa, por ejemplo, uno puede desear entregarse totalmente al ser amado, hasta el punto de disolverse completamente en él y perder su individualidad. En toda relación pasional se instauran lazos de dependencia que, sin embargo, no son patológicos, pero algunas veces la relación prosigue con una simetría racional que hace que una de las partes manifieste una gran dependencia respecto de la otra. En tal caso, como analizaré en uno de mis libros anteriores, la máscara de la pasión amorosa puede disimular el sojuzgamiento de un cónyuge por parte del otro, con el fin no solo de someterlo y hacer que acepte la violencia, sino de convertirlo en una víctima obediente que llegue incluso a proteger a su abusador. Desde el punto de vista psicoanalítico, el término pulsión de dominación fue utilizado por primera vez en 1905 por Freud en sus 3 ensayos sobre la teoría sexual, para describir una pulsión de dominación por la fuerza que nada tiene que ver con la energía sexual. Roger Doray ha retomado este concepto y lo ha desarrollado para describir la relación de dominación en 1981. Distingue en ella 3 dimensiones principales: una acción de apropiación por desposesión del otro, una acción de dominación en la que el otro es mantenido en un estado de sumisión y de dependencia, y una impronta sobre el otro, al que se marca física y psíquicamente. Según él, la dominación está destinada, ante todo, a neutralizar el deseo del otro, a reducir o anular su alteridad y sus diferencias para reducirlo al estatus de objeto totalmente asimilable.
En este caso, retomando la expresión de Leonard Shenglod, cuando habla de los niños que han sufrido abusos sexuales, entre comillas, su alma se convierte en esclava del otro. Una relación de dominación no se impone inmediatamente, sino que se va instaurando poco a poco en varias etapas que contribuyen a anular las defensas de la víctima. Detectar la vulnerabilidad de la víctima potencial. Para una persona mayor, la vulnerabilidad consistirá en pequeños trastornos cognitivos que le impiden percibir todos los elementos de una situación, o bien será una sensación de soledad si la familia está lejos o la persona mayor está angustiada por la muerte. Para una persona joven podrá ser un conflicto familiar o una búsqueda de sentido. Para otro, unas carencias infantiles que han engendrado inseguridad y una necesidad de apego funcional. Otras, esas vulnerabilidades individuales constituyen brechas a través de las cuales un manipulador tratará de infiltrarse. Seducir a la víctima potencial. El manipulador seduce a la persona con un discurso salamero, con promesas increíbles, la adula, le hace creer que es la única y que despierta un amor absoluto. En lo que a esta secta se refiere, se habla de love bombing, bombardeo de amor. La seducción entonces no es recíproca, sino narcisista, destinada a fascinar y por tanto a paralizar al otro. En julio del año 2009, comparecía ante la justicia un psiquiatra de Bergerac, acusado de haber violado a 4 pacientes que afirmaban que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Todas las pacientes afirmaban que las había colocado en un estado de disponibilidad particular mediante sesiones de hipnosis o con lecturas de cuentos alegóricos. Ninguna hablaba de verdadera coacción por parte del psiquiatra, pero todas sintieron a posteriori que habían sido manipuladas. Según uno de los expertos que examinó al acusado y a las demandantes, entre comillas, esas personas no se negaron, pero tampoco dieron su consentimiento. Para explicar la dominación de ese médico sobre sus pacientes, los expertos refutaron la hipnosis, que no provoca relación de dependencia, pero estimaron que el acusado desvió en su provecho el vínculo transferencial, el vínculo que se instaura entre un psicoterapeuta y su paciente. ¿Qué dijeron esas mujeres? Para una de las pacientes, conocer al psiquiatra fue algo inmenso. Otra habló de éxtasis. Yo era la elegida, aquel hombre se interesaba en mí. Una mujer citada como testigo declaró: amaba al Salvador que tenía ante mí. Me parecía extraordinario que un médico como él se interesara por mí. Otros testigos, al subir al estrado para apoyar al psiquiatra y manifestarle su simpatía, confirmaron su inmenso poder sobre los demás. Es mi coach. Se lo debo todo, o bien estaba fascinada por su inteligencia y su amabilidad. Aislar a la víctima potencial. Se trata de separar a la víctima de su entorno y de sus amigos para poder controlarla mejor. Alienar. Eso se hace en varias etapas. Empieza con una etapa de efracción. El manipulador se introduce en el territorio íntimo de su víctima. Se hace indispensable a base de pequeños favores, anticipándose a sus deseos. Es el método más empleado por los que abusan de las personas mayores, o bien impone una presencia de forma permanente. Veremos en el capítulo sobre el acoso sexual cómo un individuo puede presionar a alguien para imponerle una comunicación o un intercambio no deseado,
y cómo este acoso consigue agotar a la víctima, que acaba cediendo o aceptando a su pesar. Sigue una etapa de captación, durante la cual el abusador intenta adueñarse del psiquismo del otro, a veces como paso previo para apropiarse de sus bienes. Con la mirada. Las víctimas describen una mirada cargada de sobreentendidos, malsana, inquietante, pero a menudo les cuesta describirla con palabras. Las víctimas de acoso sexual o los niños víctimas de abusos sexuales saben que han sido captados por la mirada intrusiva de un abusador. Entre comillas, me sentí violentado por su mirada, que me hacía sentir incómodo. Perdía toda capacidad de resistir, dicen muchas veces las víctimas. Con el tacto. El tacto es una técnica de manipulación misteriosa, pues no existen explicaciones satisfactorias que permitan comprender su eficacia. Nicolas Guillen, de la Universidad de Vannes, pidió a unos estudiantes que preparasen un ejercicio y luego que salieran a la pizarra a corregirlo durante todo el mundo, lo cual es estresante. Antes pasaba de mesa en mesa rozándoles o no en el brazo como por casualidad. El 29,4% de los estudiantes a los que había tocado el brazo salieron voluntariamente a la pizarra, entre el 11,5% de los estudiantes a los que no había tocado. Pero el tacto también está constituido por gestos ambiguos o desagradables cuyo contenido sexual es verdaderamente negado por el abusador. Con el lenguaje. La captación también puede hacerse mediante una comunicación sesgada con mensajes deliberadamente vagos e imprecisos, trufados de mentiras o un registro paradójico. Ello tiene como efecto confundir a la víctima potencial, hacerla dudar de sus pensamientos y sus afectos. Así puede instilarse en ella una realidad falseada o una interpretación de la realidad que adquiere valor de hecho. En el prefacio que escribió para una edición francesa del libro de Harold Searles, Pierre Fédida habla de una de sus pacientes, entre comillas. Ya eran interminables los discursos sobre lo que debía pensar, desear, amar, rechazar. Se sentía inmovilizada, bloqueada por lo que su padre le decía de sí misma, dudando de lo que sentía en su fuero interno, insegura de sus pensamientos y sus gustos. Se agarraba finalmente a las razones del padre, de quien solo podía escapar con actos impulsivos que acababan haciéndola volver culpable al discurso de él. Entre comillas, mi padre me había vuelto loca. No deja de pensar en mí y yo acabo haciendo en contra de mi voluntad las cosas que él me ha predicho. Programar. Luego hay que instalar una relación con el tiempo. La persona dominada está como fascinada y sin darse cuenta pierde poco a poco su identidad. Vive la relación con una especie de enajenación, de estrechamiento de la conciencia, pierde todo sentido crítico, lo cual permite la coexistencia paradójica de un no consentimiento y una aceptación. Es lo que en psiquiatría Recamier denominaba el descerebramiento. Manejada por la voluntad del manipulador, infiltrada en su pensamiento, la víctima actúa de una forma que no corresponde. Puede encontrarse diciendo cosas que luego lamentará, tomar decisiones contrarias a sus intereses y adherirse a opiniones que no aprueba.
amenazar. Si la víctima se resiste y la seducción no basta, siempre queda amenazarla. Una de las jóvenes seducidas por el psiquiatra de Bergerac explicó que no se había personado antes en el juicio porque aquel médico que trabajaba en la PJJ, Protección Judicial de la Juventud, la había amenazado con hacer que le quitaran a sus hijos. En su libro, Catherine Breillat también habla de las amenazas de Rocancourt, una capaz de proferir. Con varias de sus otras víctimas se había mostrado por lo demás muy claro. Si me denunciáis, os meto a cada una a sacar en el maletero de un coche y la cosa acabará con una bala entre los ojos. Y el agresor de la víctima de acoso sexual del que hablaré más adelante solía decir: si me denunciáis, te mato. Las leyes. Desde el punto de vista jurídico, la palabra abuso se refiere al uso exclusivo de un derecho en perjuicio de alguien. El artículo L 223-15-2 del Código Penal francés y los artículos L-122-0 y siguientes del Código de Consumo definen el abuso de debilidad en estos términos, entre comillas: se castiga con 3 años de cárcel y con 375.000 euros de multa el abuso fraudulento del estado de ignorancia o de la situación de debilidad de un menor, o bien de una persona cuya ignorancia o especial vulnerabilidad debilita a su edad, a una enfermedad, a una discapacidad, a una deficiencia física o psíquica, o a un estado de embarazo, es aparente o conocida por su autor, o bien de una persona en estado de sometimiento psicológico o físico resulte del ejercicio de presiones graves o reiteradas o de técnicas destinadas a alterar su juicio, para conducir a ese menor o a esa persona a una acción o a una omisión grave, nociva para ella. Para que haya delito de abuso de debilidad es preciso, por tanto, que concurran 2 puntos: la vulnerabilidad de la víctima en razón de su edad, de un problema de salud o de una consecuencia de una manipulación mental. Volveremos sobre ello. El conocimiento de esa vulnerabilidad por parte del acusado. El abuso de debilidad es una infracción intencional cometida con pleno conocimiento de causa, no es una imprudencia ni una negligencia. El grave perjuicio causado por ese acto a la víctima. En caso de demanda por abuso de debilidad, la tarea del juez será determinar qué sumas gastadas pueden serle gravemente perjudiciales. Si una persona que dispone de pocos ingresos es inducida a entregar la mitad, el perjuicio es grave, mientras que si la víctima es multimillonaria, como Liliane Bretecourt, el límite del perjuicio es más difícil de determinar. La ley protege, pues, a los menores, a los mayores vulnerables, ancianos o a personas deficientes física o moralmente, a las personas en estado de sometimiento psicológico. Para estas víctimas potenciales, el perjuicio no es necesariamente material, sino que también puede reconocerse un daño moral. El abuso de debilidad es un delito complejo que comporta un doble perjuicio para la víctima: un delito contra el patrimonio, puesto que el abusador se aprovecha de la situación para empobrecer a la víctima, y un delito contra su libertad de decidir y actuar, puesto que se obliga a realizar un acto que no había realizado de haberse hallado en condiciones de resistirse.
Con esta ley se trata de proteger a las personas que se hallan temporal o definitivamente en condiciones de vulnerabilidad de aquellos que quisieran abusar de ellas o desvalijarlas. Hasta aquí dejaremos este video. Seguiremos con la lectura de este libro, El abuso de debilidad y otras manipulaciones, de la doctora Mary Frances Irigoyen, donde ella nos desvela mecanismos de manipulación y de abuso psicológico, con el cual podemos tener conciencia si estamos en una situación de abuso psicológico o simplemente atribuimos hechos de influencia social sobre las víctimas o sobre las potenciales víctimas. Hasta aquí, no dejen de suscribirse al canal, darle la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos audios o lecturas y compartir con alguien a quien esta información les sea útil. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en la próxima.